sobre el marco conceptual de diversidad y educación inclusiva. Sean todos, pues, muy bienvenidos y damos inicio a esta clase. Muy bien. Antes de iniciar nuestro recorrido que permite la evolución conceptual de lo que es la diversidad y de la educación inclusiva, vamos a detenernos un poco a analizar estos conceptos de homogeneidad y de heterogeneidad. Y es que a lo largo de la historia y en todas las culturas y civilizaciones han existido personas clasificadas como diferentes, como raras, extrañas, en ocasiones las menos. Las personas diferentes han sido vistas como portadoras de cualidades o poderes superiores, aprovechables para la sociedad. En algunas culturas ancestrales precolombinas, como la atribución maya a causas divinas o tiahuanacota, entendida como un don o bondad de ese designio para la familia. Como nos los muestra en esta foto de una cátedra libre dada por la antropóloga Silvia Rivera en la ciudad de La Paz en el año 2016 a propósito de la movilización de personas con discapacidad. Ustedes pueden ver en esta foto en la siembra a una persona que acompaña este proceso de talla baja. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se las ha visto como un peligro. Con frecuencia el desconocimiento, el mito, la superstición, el miedo ante lo desconocido y no confiable han estado en la base de las reacciones sociales ante las personas más diferentes. Dependiendo del contexto social, de las coordenadas espaciotemporales en los que la diferencia ha sido analizada, las taxonomías de la diversidad serían interminables y variopintas. Las más utilizadas actualmente son intelectuales, de género, de edad, de raza, de clase social, motrices, sensoriales, de personalidad, culturales y lingüísticas. Todas estas diferencias se miden desde parámetros construidos a partir de lo que se ha denominado, entre comillas, normal. O a veces desde, entre comillas, lo excelente. Aunque lo cierto es que estas definiciones están teñidas de intereses sociales de unos grupos sobre otros, intereses que llevan a definir lo no normal como inferior en una relación o intento de dominio o de discriminación. Como lo menciona Naciones Unidas en una revisión que hace de los avances en normativa en materia de personas con discapacidad en diciembre del 2019, que habla que debajo de estas estructuras de dominación está el capacitismo, que al igual que el racismo, igual que el edadismo, que tiene que ver con personas o muy mayores o muy jóvenes, etcétera, se menosvalora a las personas. Sin embargo, la cuestión no es que no se den diferencias.
sino los criterios por los cuales los sujetos son adscritos a las mismas y las consecuencias que tal adscripción puedan tener en la vida de estas personas. O sea, las consecuencias de esta conceptualización y de estas actitudes. Es decir, lo que es realmente inadmisible desde parámetros éticos es que la diferencia se transforme en desigualdad. Está en la base de la exclusión. En términos de teoría de la evolución de las especies, la diversidad significa más probabilidades de adaptación y, por lo tanto, más probabilidades de supervivencia como especie. En botánica o zoología, las especies con más proyecciones son las que tienen más posibilidades de hibridación, de mestizaje. La naturaleza, objeto por excelencia de los científicos, no entiende de minusvalía, ya que cualquier variación es potencialmente aprovechable. El ser humano, desde el punto de vista biológico, no tiene errores, no hay minusvalía, no hay disfunciones. Es en el espacio de las relaciones humanas donde la persona definida como limitada pasa a ser limitada. ¿En qué consiste la normalidad? Nos preguntamos. O bien, ¿quiénes son las personas no normales? En los tiempos de crisis que vivimos, una de las aporías claves o una de las disyuntivas claves de este momento es la aceptación o el rechazo de lo diverso. ¿Es posible plantearse una humanidad mejor cuando una parte de ella es sometida por otra? La emancipación de dichos colectivos, nos los decía Freire en 1975, es una condición para el bienestar del conjunto de la sociedad. No se puede pensar en calidad de vida para unas personas sin que esté ligada a la calidad de vida de otras personas, máxime en la aldea global en la que vivimos. Sin embargo, también repasaremos este mito de perfección de la cultura occidental, el WASP, por sus siglas en inglés, white, blanco, anglosajón, protestant, que conlleva las etiquetas de varón, maduro, al que se le añaden las de rico, ejecutivo, de cuerpo esbelto, refinado. Es tan constrictivo que debería movernos a la risa, si no fuera porque su extendida asunción, explícita para unos e implícita para la mayoría, sume a la mayoría de la población humana en situaciones de injusticia y desesperanza. No hay que olvidar que, por ejemplo, la mitad de la población está formada por mujeres. Más de la mitad son niños, jóvenes o ancianos. Más de 2/3 viven en situaciones de pobreza, hambre, carencias socioculturales. Y más de 1.000 millones, el 15% según la OMS, presenta algún tipo de discapacidad. Rechazar lo diverso será un perjuicio para la colectividad. La sociedad del futuro, si la actual logra sobrevivir, ha de inspirarse en estas líneas, en la ética, antes que en cuestiones económicas o tecnológicas o políticas. Ahora sí nos vamos y nos damos un paseo a través de la historia y veremos cómo han evolucionado estos conceptos. Y vemos que en la antigüedad, dentro de un modelo tradicional, las personas consideradas o catalogadas como diferentes eran como el castigo para sus familias. Esta es una época en la que predominaba el rechazo, el abandono, incluso el infanticidio.
Luego de la segregación, vamos a pasar a la educación especial y vemos que si bien es en el siglo XVI donde surge la educación en las escuelas, es en el siglo XVIII donde realmente se desarrolla. Así podemos ver experiencias como en 1828, donde se abren las primeras escuelas de atención a los diferentes, a quienes eran considerados como personas diferentes. Y estas aperturas se dan inspirados en los resultados de Tiret, que entre 1775 y 1838 demostró, mediante trabajo con deficientes, la posibilidad de enseñar y educar a los débiles mentales. Esto ocurría en Francia. En esta misma época se crea el primer lenguaje de señas para comunicarse con personas sordas y en Alemania también se tiene la experiencia en la que se desarrolla una metodología oral para enseñar a las personas sordas a comunicarse de forma verbal. Estas experiencias y en estos años, en estas épocas, hace que en la primera mitad del siglo XX el concepto de deficiencia, disminución o hándicap, que quiere decir desventaja, incluía las características de innatismo, de nacimiento. Se creía que las causas eran fundamentalmente orgánicas, estaban en los cuerpos, que se producían en los comienzos del desarrollo de las personas y se mantenían estables a lo largo del tiempo y que eran muy difíciles de modificar. Esta concepción impulsó a resumir en distintas categorías todos los trastornos que podían encontrar, que podían detectarse en esa época. A lo largo de los años, desde principios de la década de los 20 a mediados de las épocas de este mismo siglo XX, es que podemos ver una transmutación y un cambio en la forma de mencionar desde la ciencia, desde las categorías científicas. El, el diagnóstico de idiota, imbécil, pues a mediados del siglo se vira hacia subnormal severo. Y ustedes pueden ver con absoluta claridad esta visión negativa y determinista del desarrollo, con una gran carga moral negativa sobre los estudiantes de esta época. Sin embargo, estos pasos y estos conceptos, pues tuvieron dos resultados importantes en la época. Porque por un lado se genera la necesidad de establecer diagnósticos precisos a través de las pruebas de inteligencia. Y esta experiencia la tenemos en Francia, con Binet, en 1904, cuyas pruebas estaban sobre todo dirigidas a evaluar lo que era el lenguaje y las matemáticas. Es una época en que es importante la comparación de las personas que tenían estas afecciones con el resto de la población. En esa época era importante el poder separar, el poder clasificar a los estudiantes que debían ser educados en las escuelas regulares u ordinarias de aquellos otros estudiantes ineducables, aquellos otros que no tenían derecho a estar en estas escuelas. De tal manera que el segundo resultado es que en esta época se inicia la construcción de centros específicos para estos otros estudiantes, estos centros de educación especial, para atender a los estudiantes con alguna disminución o retraso.
Y estos centros, estas escuelas de educación especial se van extendiendo y consolidando como la mejor alternativa para estos estudiantes, que ustedes recordarán, en un pasado no muy lejano en esta época, no había escuelas, no eran parte de la educación. Y el mundo va dando pasos. Y en 1945 se empieza a cuestionar el origen orgánico del trastorno y su incurabilidad. Las propuestas conductistas en aquella época, ambientalistas, dominantes en la psicología, provocaron una revisión de la concepción de deficiencia y de las alternativas educativas. Aún se mantenía, y por supuesto con total vigencia, de los datos cuantitativos de las pruebas de inteligencia, que ya hemos mencionado. Estas pruebas eran muy limitadas en realidad. Y empiezan a tener en cuenta las influencias en esta época, las influencias sociales y culturales, que pueden provocar un funcionamiento intelectual con mayores resultados. Ya no era solamente una cuestión del diagnóstico, sino que empieza a entrar en escenario asuntos sociales, cuestiones culturales, reforzándose las posibilidades de intervención. La discapacidad también podía darse por unas cuestiones de ausencia de estimulación adecuada. En 1959, desde Dinamarca, se lanza un nuevo principio en la educación, el principio de normalización, definida como la posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible. Se trataba de que estas personas trabajar para que sean lo más normales posibles. Esto tiene una enorme repercusión en la educación especial. Y estos factores principales que favorecen a esta transformación puede resumirse en que en esta época las concepciones de los trastornos del desarrollo, de la deficiencia, no eran solo una cuestión individual y personal, sino también que obedecían a factores ambientales y también a factores educativos, y que estos factores también tenían influencia. Una perspectiva sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje se empieza a dar de manera más individualizada para atender a la diversidad de estos alumnos. También va a ser un punto muy importante la revisión de la evaluación psicométrica, poniendo en cuestión la utilización de pruebas para conocer las capacidades de los estudiantes y para clasificarlos. Se diseñan nuevos sistemas de evaluación basados en el estudio ya no solamente de los diagnósticos, sino principalmente sobre las potencialidades de aprendizaje de los estudiantes. La presencia de mayor número de profesores que empiezan a tener cada vez mayores competencias en el manejo de estos conocimientos. Así se modifican los sistemas de formación del profesorado, se eleva la preparación y se constata que también los profesores de las escuelas regulares o de los centros ordinarios enseñaban ya a cierto grupo de estudiantes con algunas discapacidades. La generalización de la educación secundaria básica también fue otro aspecto importante, ya que replantea las funciones de la escuela hacia modelos educativos más comprensivos, más integradores. En este punto, me encantaría también mencionar
que en 1982 el doctor Bruce Lipton, él es un PhD, es biólogo, autor de varios libros, ganador de premios importantes. En estos años comienza a examinar los principios de la física cuántica y cómo podrían integrarse en su comprensión de los sistemas de procedimientos de información de las células. Sus descubrimientos, que iban en contra de la visión científica establecida en esa época, de que la vida estaba controlada por genes, a los seres humanos nos controlaban nuestros genes, presagiaron uno de los campos de estudios más importantes en la actualidad, la ciencia de la epigenética, que actualmente nos dice que nuestros genes están directamente determinados por su entorno y, lo que es más importante, por nuestra percepción de ese entorno, por cómo pensamos sobre el entorno. Esto es un cambio muy, muy importante. De la educación especial a la educación integradora. Y en esta época ya se empieza a tomar conciencia de un abanico de situaciones, haciendo un análisis sobre el funcionamiento de la escuela especial, que en su momento fue un gran paso, pero que en este momento ya había como el empuje para transitar y dar otro paso. Un primer punto que se ve de manera muy clara es el abandono escolar, el análisis del fracaso escolar vinculado a factores sociales, culturales y educativos obliga a revisar las fronteras entre la normalidad, el abandono escolar y, por ejemplo, la discapacidad. La diferenciación entre los alumnos que asisten a una escuela ordinaria, a una escuela común y a la escuela de educación especial se hace cada vez más borrosas. Se analizan también los limitados resultados que las escuelas de educación especial obtienen con la mayor parte de sus estudiantes. Esto obliga a replantearse su función, contribuyendo a pensar que podía existir otras formas de escolarización para aquellos que no estuviese gravemente afectado. Pues estas escuelas resultan no solo con limitados resultados, sino también resultan ser más caras, más aparatosas. Y tener dos sistemas educativos, por una parte un sistema regular y por otra parte un sistema especial, empieza a resultar muy pesado. Las expectativas positivas de la integración de los alumnos con discapacidad empiezan a llevarse a la práctica y su valoración favorable contribuye a crear una imagen positiva de este modelo. En esta época también hay una corriente importante normalizadora en el enfoque de los servicios sociales. Y aquí vemos cómo se transita desde la integración educativa a la integración social y los modelos comunitarios que se amplían en todos los campos en relación con la salud. Es así que se empieza a hablar de la salud básica, de la salud, pero para todos y todas, para todo el mundo dentro de las comunidades. Otro aspecto muy importante son los movimientos sociales a favor de la igualdad. Y aquí vemos una creciente toma de conciencia y sensibilidad hacia los derechos de las minorías y hacia su integración en la sociedad. Se va extendiendo por la mayoría de los países en el mundo. La defensa de la integración educativa por parte de las asociaciones de familias de alumnos con discapacidad se ve apoyada por los movimientos que defienden los derechos civiles de las minorías étnicas, culturales y lingüísticas. Y aquí vemos cómo en escena entran otros grupos humanos,
no solo quienes tenían una deficiencia. Todos estos factores impulsan un proceso de transformación conceptual y social. Han contribuido a conformar una nueva manera de comprender las diferencias humanas. Este nuevo modelo de integración es un modelo que supera el diagnóstico médico de estudiantes con deficiencias, en categorías estables de déficit y de desarrollar un nuevo enfoque basado ya no en estos rótulos, sino en las necesidades educativas especiales que requerían en el aula estos estudiantes. Al mismo tiempo, se propone sustentar la práctica educativa, ya no desde la educación especial, más bien desde la perspectiva integradora, en la que se modifique el currículo, la formación de los docentes y la organización institucional para facilitar la educación de estos estudiantes, ya no en otras escuelas, sino dentro de las escuelas regulares. Para este paso es muy importante el informe Warnock, que fue encargado en el Reino Unido en 1974 y que lleva el nombre porque fue presidida la comisión de expertos que hace este informe por Mary Warnock. Este informe, que fue publicado en el año 78, tuvo el enorme acierto de convulsionar los planteamientos existentes hasta ese momento sobre la educación de la diversidad y abrir el camino hacia concepciones diferentes. El informe reconoce que agrupar las dificultades de los niños en términos de categorías fijas no es beneficioso ni para los niños, ni para los maestros, ni para los padres. Y las razones que apunta son las siguientes. Muchos niños están afectados por varias deficiencias o dificultades. Las categorías promueven la idea de que todos los niños que están en la misma categoría tienen similares necesidades educativas. Y eso no era una realidad. Las categorías producen el efecto de etiquetar a los niños, de estigmatizarlos, y continúa esta valoración, esta estigmatización de forma negativa. Este informe Warnock, consideró e impulsó a que era necesario superar el sistema de categorías y propuso el término de necesidades educativas especiales, incorporando 4 características principales. Estas necesidades educativas especiales afectan a un continuum de estudiantes en el aula. No era solo una cuestión solamente de estudiantes tipificados como, por ejemplo, los estudiantes con discapacidad. No, afectaba a un continuo de alumnos. También podemos ver que esta categorización de necesidades educativas especiales era un concepto relativo. Era un concepto que a veces habían estudiantes que presentaban, pero que después de un tiempo ya no. Luego, se refiere principalmente a los problemas de aprendizaje. Se suscriben estos problemas dentro del aula solamente. Además, supone la provisión para estos casos y para cuando sea necesario de recursos extraordinarios. En este punto en el que ya no es de propiedad solo de un tipo de estudiantes, de un grupo de estudiantes separado, sino que es una cuestión del continuum de los estudiantes, se analiza la existencia de una gran diversidad de situaciones en los estudiantes que pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que muestra que existe un continuum de alumnos que manifiestan necesidades educativas especiales en algún momento y a lo largo de su escolarización.
En algunos casos, más o menos alrededor del 2%, estos estudiantes, habían estudiantes que tenían estas necesidades de manera permanente y reclaman. Estos estudiantes era necesario para ellos la provisión de recursos extraordinarios para dar respuesta adecuada desde la educación. En otros casos, el informe sitúa que en torno al 18% los problemas de los alumnos son menores, refiere que son menos graves o permanentes y reciben habitualmente alguna forma de ayuda específica en las clases necesarios y que solo eso era lo conveniente. Respecto al concepto relativo, se ve que la valoración de los problemas de los estudiantes no debe centrarse en ellos mismos. El foco se amplifica. De mirar solo el diagnóstico y la categoría, empieza la mirada a engrandarse hacia el contexto en el que los aprendizajes se producen y empieza a verse las barreras sociales, las barreras educativas a las que se enfrentan estos estudiantes. Cuanto mayor homogeneidad existe en los contenidos que deben aprender los alumnos, menor flexibilidad organizativa tendrán las escuelas y menores recursos estarán disponibles para responder a las necesidades de estos estudiantes. Más probabilidades habrá de que un mayor número de estudiantes pues manifieste problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje dentro del aula se pone el énfasis en esta situación de interactividad, de encuentro, de relación y además contextual. Las dificultades de aprendizaje no son responsabilidad exclusiva del estudiante, sino que depende en gran medida de la capacidad de la institución educativa y de sus profesores, de los docentes, para adaptar la enseñanza a las necesidades de estos estudiantes o de estos alumnos y de ofrecer de esta manera una respuesta satisfactoria. Las barreras que el alumno encuentra por sus condiciones pueden suprimirse, pueden reducirse o agravarse en función de las posibilidades que el entorno social y educativo le ofrezca. La provisión de recursos extraordinarios nos remite a la provisión de recursos educativos que son necesarios para responder a las demandas y a las necesidades de los estudiantes, para reducir las barreras a las que se enfrentan. Esto constituye una nueva perspectiva del informe Warnock, que ha respaldado que los objetivos del sistema educativo puedan reducirse los límites dentro de lo que es, por un lado, la educación regular y la educación especial. Se destaca la importancia y la responsabilidad del entorno social y educativo para abordar los problemas de aprendizaje, acentuando la urgencia de una reforma del sistema educativo para que este sistema sea capaz de responder de manera efectiva a todos los estudiantes, sin excepción y sin discriminación. Luego se da un paso más allá y vemos que este concepto de necesidades educativas especiales entra dentro del debate, dentro de una revisión también, ya que la denominación de alumnos o de estudiantes con necesidades educativas especiales no ha terminado con el modelo de categorías en las diferencias, que era el objetivo del informe Warnock, sino que más bien ha incorporado una nueva categoría,
Es verdad que es más amplia, más general, pero los estudiantes con necesidades educativas especiales son así reconocidos por los centros docentes. Y cuando un docente recibe a un estudiante con este rótulo, pues casi automáticamente baja las expectativas de este estudiante. Así vemos que la discriminación y el estigma, aunque con un término más suave, no ha desaparecido. Es necesario añadir algunas precisiones complementarias, ahondar en la categorización. Esta complementación a la denominación de necesidades educativas especiales, por ejemplo, cuando se trata que está asociada a discapacidad intelectual o alguna otra circunstancia, se analiza con toda claridad que ahonda en la categorización y por lo tanto esta situación lleva nuevamente a la discriminación. El informe también empieza a hablar de tres formas de integración. La primera, la integración física, y aquí en esta época se empiezan a visibilizar las barreras arquitectónicas, las barreras del entorno y la necesidad de eliminar estas barreras. La integración social dentro de lo que es la educación integradora, muchas veces se construían unas aulas paralelas, unas aulas de apoyo, en las que se realizaban actividades extracurriculares. Y sin embargo, se ve la necesidad de que por lo menos en el momento del recreo, en los juegos, pudieran estar estos estudiantes reunidos juntos entre pares. Y la integración funcional, que tiene que ver con la participación de estos estudiantes diferentes a tiempos parciales o completos en las aulas, y se incorporan las actividades comunes con las adaptaciones necesarias y con el ritmo adecuado. Sin duda alguna, el informe Warnock marca un antes y un después en la educación. Además, el informe resignifica el concepto de normalización. Este concepto ya no se enfoca en convertir a una persona con necesidades educativas especiales o a un estudiante en normal. Ya no se enfoca en esta conversión, sino en aceptarlo tal como es, con sus necesidades, con los mismos derechos que los demás estudiantes, ofreciéndole los servicios para que pueda desarrollar al máximo sus posibilidades. Y es en 1994, en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, realizada en Salamanca, en España, donde se manifiesta un firme respaldo a la inclusión educativa, a la escolarización de los estudiantes con necesidades educativas especiales. La conferencia plantea la transformación de este concepto, vinculado desde sus inicios con la educación especial, para avanzar hacia un sistema educativo inclusivo que fuera responsable y garante de los derechos de todos los estudiantes, sea cual fuera su origen, su cultura, su procedencia social o sus capacidades personales. Hay que aclarar que este impulso que se da hacia la educación inclusiva, en sus orígenes y en sus antecedentes, no comienza precisamente en la Conferencia Mundial de Salamanca, sino que tiene sus raíces y sus orígenes en ciertas insatisfacciones, en ciertas frustraciones, en ciertos fracasos que anteriores, pero que se cristalizan en este encuentro. Y un rol muy importante para estos avances
lo tiene la Asociación Americana de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. En 1992 propuso una concepción basada en la integración, por un lado, entre la persona y el contexto. También tienen su influencia los procesos de inmigración y los estudios culturales y antropológicos que destacan la importancia de incorporar en las escuelas una educación intercultural que permitiera a todos los alumnos sentirse cómodos, reconocidos, valorados. Un enfoque que ha de aplicarse a otros colectivos con sentimientos de pertenencia a una cultura propia, como lo son el colectivo de personas sordas. También investigaciones sociológicas señalaban las dificultades de aprendizaje de los alumnos que viven en contextos sociales y culturales desfavorecidos y cuyo origen social pone en grave riesgo su éxito escolar. También se realizan reflexiones desde el ámbito de la filosofía, de la ética, que destacan los conceptos de ciudadanía, de cohesión social, de equidad e inclusión social, y que insistían en la necesidad de construir sociedades justas en las que se garanticen los derechos de todas las personas en sociedades inclusivas y multiculturales. Así es que el concepto de educación inclusiva, para que esto fuera posible, exigía un cambio radical. En gran medida este planteamiento estuvo en el origen del nuevo paradigma. El paradigma de la educación inclusiva, que para conseguir sus objetivos, esta es una empresa compartida. Vemos la promoción del aprendizaje y la participación y la lucha contra la discriminación como una tarea que nunca termina, que nos involucra a todos en la reflexión y en la reducción de las barreras que nosotros hemos y seguimos creando y que crean fracaso en la educación y marginación. Esto nos lo dice Bott y Ainscough en el año 2011. La educación inclusiva constituye un enfoque educativo basado en la valoración de todos y todas, de la diversidad, como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor del desarrollo humano. Así la educación inclusiva casi es sinónimo de igualdad de oportunidades y sostiene que la equidad debe ser el fin, la equidad y el valor más preciado de los sistemas educativos en la actualidad. En este sentido, el cambio y la innovación en el sistema son inherentes a tal fin para promocionar la igualdad de oportunidades, cambios que deben afectar desde las estructuras organizativas educativas, a las metodologías del aula, a las políticas curriculares y el tipo de relaciones que se establecen entre los miembros de la misma comunidad educativa. Estamos pues ante un tema de responsabilidad y compromiso democrático. Educar a todo el mundo, a todos los alumnos, a todos los estudiantes, sin exclusiones por categorías diagnósticas, para que puedan aprender, para que tengan todos oportunidades reales de participación. Así, el gran sustento de la educación inclusiva es que es una cuestión, es que nos responsabiliza a todos. En este proceso, sin duda alguna, los docentes, los profesores juegan un papel fundamental, desde su formación hasta sus creencias, expectativas y actitudes, pasando por la manera de entender
el aprendizaje en el desarrollo humano. Pero no solamente estos profesionales, sino también todos otros profesionales que en los escenarios de hoy en día han adquirido un rol importante en la tarea de educar, porque la inclusión es un asunto de todos. Dentro de las universidades vemos que es innegable el arribo, el aumento en el arribo de estudiantes diferentes, de estudiantes a la educación superior. Este es un hecho sin retorno, por lo cual es fundamental y necesaria la toma de conciencia en las instituciones académicas, esta conciencia de su rol y de su responsabilidad, por un lado. Pero por el otro viene la demanda de estos estudiantes, entre ellos con discapacidad, que plantean a la academia el reto de crear espacios y ofertas educativas para todos. Muchas veces dentro de este ámbito de la educación especial, escuchamos la pregunta que dice, ¿no será necesario crear las condiciones antes de incluir a estudiantes con discapacidad o con dificultades para el aprendizaje o con otro tipo de dificultades? ¿No será necesario primero crear las condiciones? Será a través de la práctica efectiva del ejercicio del derecho a la educación y la plena inclusión de estudiantes sin discapacidad, cuando la sociedad en general y la academia en particular genere los cambios necesarios. Incluiremos en el ir incluyendo. No podemos legitimar el excluir para incluir. La calidad de la respuesta educativa se da naturalmente donde todos y todas son bienvenidas y nadie queda atrás. Y aquí estamos hablando de calidad educativa. El carácter de estas transformaciones sociales en materia de educación desde hace varios años nos están invitando a cierta revisión, reconceptualizaciones y nuevas formas de abordar el modelo de educación inclusiva. Un factor clave para articular queda definida por el escaso grado de actualización que hoy están teniendo los paradigmas y las teorías pedagógicas de la educación moderna y la metamoderna. Este debilitamiento y escaso grado de actualización parece quedar escasamente observado a través del surgimiento de diversas modas pedagógicas que parecen progresar en la superación de ciertos nudos críticos que hoy cruza la educación en general. El peligro es que la educación inclusiva caiga en situación de innovación y de actualización discursiva sobre aquellos temas que como país debemos avanzar, es decir, solo que constituya discursos sin realidades a transformar. El desafío de hoy es problematizar las instituciones, su enseñanza y promover marcos comprensivos capaces de repensar las instituciones de educación superior de forma más coherente a los desafíos actuales. En el imaginario de todos quienes nos dedicamos a la educación y para hacerlo extensivo a la sociedad, es necesario que acabemos de comprender que todos y todas somos diferentes, desde el punto de vista biológico, cultural, social, y que a partir de estas diferencias personales, todos y todas tenemos derecho a llegar a ser individuos aceptados, respetados por todos, también por nosotros mismos, puesto que la diferencia es lo normal, siendo lo contrario, la homogenización, lo antinatural.
aceptar la diversidad como un hecho natural y necesario, posibilitar el desarrollo y la participación democrática en el desenvolvimiento social de todas las personas, sean cuales sean sus diferencias, aprovechar todas las energías, perspectivas, aportaciones del conjunto de los seres humanos desde el respeto de su realidad y de su estilo de vida, será la mejor garantía de progreso y de desarrollo social. Todos somos diversos y ser diversos es un valor. Para terminar, aquí tenemos estos cuadros que de manera visual nos demuestran qué es lo que pasa con la exclusión, qué pasa con la segregación, con la integración, con la inclusión. Actualmente, gran parte de las sociedades latinoamericanas han decidido avanzar hacia el replanteamiento de sus sistemas educativos, especialmente desde la perspectiva de la educación inclusiva y la educación para todos. Es importante clarificar que el surgimiento de este paradigma, de este último, el paradigma del siglo XXI, su ingreso a nuestro continente se desarrolla bajo la mirada integradora, lo que tiende a visibilizar como únicos beneficiarios a ciudadanos en situaciones de discapacidad. El desarrollo teórico y la evolución discursiva asociada a este enfoque nos enfrenta a la necesidad de sentar las bases de una verdadera pedagogía de la inclusión, más allá de la burda consideración de que solo aquellos sujetos sociológicos en situación de exclusión son parte de este sistema. De lo que se trata es de instaurar una pedagogía de la inclusión, lo que requiere avanzar hacia los desafíos del nuevo siglo, del siglo XXI, asumiendo que la diversidad, que la totalidad, que la universalidad es algo connatural a la experiencia humana y por tanto educativa. Si hacemos el esfuerzo en este momento de ir un poco más allá de solo la mente y darnos cuenta de que no existen dos personas iguales, de que la naturaleza nos muestra que no existen dos árboles iguales, no hay dos animales iguales, vemos que lo que nos rodea es la diversidad. Y este nuevo paradigma de la educación rompe con lo que hasta ahora hemos estado analizando, la dicotomía entre estudiantes con discapacidad o estudiantes de la diversidad y el resto de los estudiantes. Se rompe esta polarización y entramos en un paraguas donde está la humanidad entera, donde está la totalidad, la universalidad. De tal manera que se trata de propuestas educativas no para un grupo de estudiantes o de personas, sino para todos y todas. Y en este momento, por favor, quien quiera, quien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, magíster Alejandra y compañeros. Tengo dos preguntitas y Por sería, supuesto. ¿cuál sería el origen para que las personas discriminen a las personas con discapacidad? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué se podría hacer con los docentes que no conocen de la educación inclusiva? Sí. ¿Repito? No, por Ya. favor, no. En el primer punto, ¿cuál es el origen?
¿Y cuál sería el origen? ¿Cuál sería el origen? Todos nosotros vemos el mundo a través de los modelos mentales, ¿sí o no? Cada Sí. uno de nosotros tiene estos modelos mentales que han sido formados, han sido construidos a través de las creencias, a través de las ideas, a través de los mitos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas veces vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos oír, pero no entramos en una relación dialogal, porque creemos que tenemos la razón. Y es que estos lentes, mientras más rígidos sean estos lentes a través de los cuales nosotros vemos la realidad, mientras más rígidos sean, están más apartados de la realidad o de la verdad o de las verdades. Entonces, todos nosotros tenemos una mirada, una forma de ver. Y respecto a las personas diferentes, a las personas con discapacidad, en la base está el desconocimiento, está la ignorancia, está el miedo hacia lo diferente y que nos ha llevado a creer que existe un estereotipo de hombre y de mujer que, como lo mencionaba al inicio, es tan estrecho y es tan pequeño. Entonces son nuestras creencias que generan actitudes y estas actitudes generan comportamientos. Y bajo estas creencias están los mecanismos de denominación, como lo decía hace un momento, si quieren les paso ese informe de las Naciones Unidas cuando habla sobre nuestro desconocimiento hacia la discapacidad y que nos lleva hacia el capacitismo, que se hablan de cierto tipo de capacidades. Personalmente, tengo una amiga en Quillacollo, es una mujer con ceguera, y a mí me sorprende la enorme capacidad que tiene de ver de otras maneras. Yo pongo mi mano en su hombro y ella ya me dice, hola Alejandra, y así otras cosas que realmente es nuestro desconocimiento que nos lleva a creer que una persona que no ve no puede nada. Una persona que tiene alguna dificultad en la visión, automáticamente somos seres increíbles los seres humanos, tenemos unos mecanismos desde nuestro cerebro, desde nuestra mente, etcétera, que lleva a unos mecanismos compensatorios. Y lo peor con lo que se puede enfrentar esta persona es el entorno hostil, de desconocimiento, de discriminación, de exclusión. Si esta persona tiene la equiparación de oportunidades que necesita, ahora hay tanta tecnología, la misma ciencia, las inteligencias múltiples, la neurociencia, tantos adelantos que la universidad debe echar mano de todo esto. Con los docentes, si nosotros analizamos ahora entre todos y todas, digamos que el hablar sobre la educación inclusiva es un tema reconocido dentro del ámbito escolar. Ya no es de extrañar para los docentes hablar sobre esto, pero dentro de ese ámbito. En la universidad todavía es relativamente nuevo. Y nosotros en este momento estamos hablando de educación inclusiva, sin embargo, el mundo ha dado un paso más allá de la educación inclusiva. Y si salimos un poco de nuestras fronteras, vemos que en otras partes, en muchísimos otros lugares, ya se habla del diseño universal para el aprendizaje, de tener herramientas, metodologías, organización, de tal manera que ya no se habla de estudiantes con discapacidad. Si nosotros permanecemos hablando de estudiantes con discapacidad como única población dentro de este nuevo paradigma, estuviéramos retrocediendo hacia la educación especial. No sé si he contestado a la pregunta. Sí, muchas gracias, Magíster. Gracias. Adelante, por favor, si hay alguna otra pregunta.
Para esta clase, para este tema, tienen que elaborar un mapa conceptual. Y tienen la fecha para cuándo deben presentar este trabajo. Pues si necesitaran cualquier información o cualquier material, estamos prestos para poder apoyar. Magíster, buenas Adelante, tardes, por favor. Buenas compañeros. tardes. Una consulta, ¿estas diapositivas las van a subir como PDF Sí, al Moodle? ¿Sí? sí, sí. ¿En base a esta presentación se va a hacer el mapa conceptual o en base a la bibliografía? En base a todo. Y si usted puede investigar y ver otros materiales, porque la pedagogía de la maestría también es el autoaprendizaje. Está bien, muchas gracias, Magíster. Puede echar mano de todo lo que usted considera oportuno. Magíster, una preguntita. Con el mayor gusto. En relación al trabajo, como es un marco conceptual, ¿no? O sea, Sí. Solo lo que tenemos que abordar es el carácter conceptual, ¿no? De la problemática de la diversidad. No tendríamos que entrar, qué sé yo, a categorías analíticas o coyunturales sobre la problemática, o también se puede incluir. Es solo conceptual, porque ustedes tendrán la posibilidad en la siguiente lección, por ejemplo, de avanzar hacia lo que son los nuevos aportes desde la ciencia, desde la neurociencia, desde las inteligencias múltiples, etcétera. Y luego también tendrán a un excelente docente en todo lo que es el abordaje dentro del aula. En este momento estamos en un momento de conceptualización, de ver cómo de unas ideas derivamos a otras ideas, de ver cómo transitamos de una manera de ver, de enfocar hacia otras. Listo. Muchas gracias, Magíster. Con mucho gusto. Magíster, buenas tardes. Una consulta, por favor. Sí. ¿Cómo podemos incluir a las personas con capacidades diferentes en la educación virtual, dado el contexto de la pandemia que ya no se puede pasar clases presenciales? Gracias. Con mucho gusto. Esta situación que estamos viviendo desde el inicio de este año nos han marcado mucho más las diferencias existentes con ciertos estudiantes, con ciertas poblaciones, ¿no? Y existen en este momento muchas herramientas que también ustedes van a poder ver todo lo que son las TICs en algún otro módulo, ¿no? A mí me gustaría quedar en esto de personas con capacidades diferentes y quisiera mencionar que todos y todas tenemos capacidades diferentes. Probablemente usted me ha querido decir personas con discapacidad. Para las personas, ¿no? Para las personas con discapacidad visual, por ejemplo, existen unos programas que incluso los pueden tener en su celular. Antes, hace algún tiempo atrás, era la gran novedad el JAWS, un programa, ¿no? Pero que no leía, por ejemplo, PDF o cuadros. Ahora existen programas en que leen PDF o, por ejemplo, los estudiantes con discapacidad visual, si tienen la posibilidad de grabar, porque tienen tan desarrollado el oído que ese se vuelve un gran canal y existen. Asimismo para personas sordas, asimismo para personas con discapacidad intelectual, en lenguajes sencillos, en textos, en dibujos y en formas. Seguramente ustedes van a poder tener todo este banquete de herramientas e instrumentos en las próximas clases. También me gustaría decir, ya que estamos hablando de conceptos y de evolución en estos conceptos, que como hemos podido ver, se han nominado especialmente a las personas con discapacidad con muchos rótulos, ¿no?
han visto que desde la ciencia había unos rótulos así espantosos y que ya en el año 1981, en la primera clasificación mundial sobre la discapacidad de personas con discapacidad, la OMS en el año 2001 reformula el concepto, pero reformula de ser un concepto totalmente biológico, de ser un concepto médico, unilateral, etcétera, donde estaban las minusvalías, las deficiencias, la discapacidad. En el 2001 transita a otro tipo de concepto, a un concepto más social. Y nos dice que la discapacidad es un concepto que está en evolución y que resulta de las personas que presentan alguna deficiencia y las barreras del entorno. Desde el año 2001 podemos pensar que antes podíamos ver a alguien en silla de ruedas y decíamos automáticamente, es una persona con discapacidad. A una persona con bastón, es una persona con discapacidad, de manera automática, porque la discapacidad estaba en los cuerpos. Ahora, desde el año 2001, la discapacidad ha pasado de estar en los cuerpos, de asumirlos como desgracia personal en 4 paredes familiares, ha transitado a la sociedad. Ahora se trata de deficiencias, de personas con deficiencias, más barreras del entorno que no le posibilitan su participación, recién aparece la discapacidad. Por lo tanto, la discapacidad se constituye en algo social y es un concepto que está en evolución. Y desde los movimientos de personas con discapacidad, hablan de personas con diversidad funcional. Estos grupos dicen que la diversidad es algo que es un continuum de la humanidad, que todos somos diversos. Por lo tanto, se corresponde al grupo de personas con diversidad funcional, de tal manera que ya no pone el acento en la falta, en la deficiencia, en lo que no puede, donde cojea, sino se pone el acento desde las organizaciones de personas con discapacidad en la diversidad humana, que también es parte de conceptualizaciones que están en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento vinculante, como lo hemos dicho, por tanto obligatorio, al que ha sido ratificado nuestro país. También asume este enfoque social de la discapacidad. ¿Alguna pregunta más? Magíster Sivera, buenas noches. Algo para compartir. Sí, adelante, por favor. Bueno, el tema de la diversidad y educación inclusiva es algo, bueno, compartiendo ya de manera personal, es muy, muy interesante, ¿no? En el sentido de que como cada uno como docente busca la manera de poder enseñar a los estudiantes que tiene. Sí. Pero quizás en este proceso olvidamos mucho el contexto del que viene cada estudiante y las dificultades que presenta cada uno y englobamos quizás a todos ellos en un mismo grupo y esperamos que respondan de la misma manera. Y ya viendo un poco más esto, abre un poco más el panorama y poder quizás atacar esas deficiencias que como educadores tenemos y poder hacer un trabajo más efectivo, de poder enseñar, educar a personas que tienen un buen potencial, pero de la manera que estamos realizando la labor educativa, no lo estamos haciendo de una manera muy, muy efectiva o muy correcta.
su excelente participación va a hacer que cerremos con broche de oro esta clase. Muchas gracias. Yo quisiera indicar que hace unos años atrás era impensable que estuviera dentro de nuestra Universidad Mayor de San Simón un estudiante con discapacidad intelectual, por ejemplo, porque dentro de estos colectivos también existen muchas variaciones. Y estudiantes con discapacidad intelectual, psicosocial, suelen ser considerados como con mayores barreras, ¿no? Entonces parecía así que no era posible. Sin embargo, ahora, en la actualidad, dentro de la Universidad Mayor de San Simón, tenemos estudiantes con discapacidad intelectual. Yo no sé muy bien cómo hacen, pero sin embargo están transitando por sus materias y por la carrera. También hasta hace unos 2, 3 años era impensable que estudiantes sordos pudieran entrar. Generalmente entraban personas con discapacidad física o visual, pero eso ha cambiado. Y dentro de nuestra universidad en este momento, los estudiantes sordos están transitando también por la carrera dentro de la Facultad de Humanidades. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Por favor, a mí me interesa bastante esto de la comunidad de sordos. Sí. Aquí en la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, conocemos con mi esposa a una sordita que terminando el colegio intentó cursar estudios superiores, y aunque asistía a las clases por no tener ni la infraestructura para elementos audiovisuales, ¿no? En su caso, sí, ni alguien que le sirva de intérprete, entonces al final terminó desistiendo y abandonando el intento, ¿no? De cursar la educación superior por no tener esa oportunidad, por lo menos actualmente, ¿no? Claro, quizás con el tiempo se puede, pero quisiera saber cómo lo consiguen allá para tener una idea y quizás poder en el futuro copiar estos buenos ejemplos, ¿no? Y aplicarlos aquí en el entorno local. Yo no soy docente de estos estudiantes sordos. No sé muy bien cómo lo hacen. Sin embargo, lo que sí sé es que en anteriores oportunidades habíamos tenido también los intentos por parte de estudiantes sordos de entrar. Pero se encontraban con esta serie de barreras, de limitaciones, de incomprensiones y terminaban desistiendo. Pero este grupo de jóvenes entró a la universidad y aunque dentro de la carrera en un inicio estaban cruzando los dedos para que se fueran, pues no se fueron y permanecieron, pero sé que hasta ahora están. Muy bien, no sé las metodologías. En las próximas clases vamos a tener a una experta. Vamos a tener a una experta donde usted va a poder hacerle esta pregunta y con toda seguridad ella le va a dar la información. Se llama Marlene Vargas, que ya de aquí a una lección más entra ella. Muchísimas gracias. Disculpe, Magíster. Adelante, Quería por comentar una favor. experiencia. Ya. Tuve un amigo que tuvo un accidente. Ya. Y quedó paralítico. Estaba él en la universidad en ese entonces, acá en Cochabamba, en la San Simón. Después de un tiempo, obviamente, gracias a Dios, superó parcialmente. Digamos, mentalmente no tuvo ninguna secuela, pero físicamente no podía caminar ni mover ninguno de sus seguramente daño medular. Entonces, para continuar estudiando, iba con uno de sus hermanos a todas las clases, porque obviamente él no podía escribir, y ellos tomaban los apuntes, todo y demás, ¿no? O sea, fue bien difícil porque también él, como andaba en silla de ruedas, a veces las clases eran un piso superior y a veces no podían subirlo. Entonces, por un lado también ese es un problema, ¿no? Que las instituciones educativas
de enseñanza superior no tienen los medios, no tienen la infraestructura necesaria para que este tipo de personas puedan también acceder a las aulas y tener la educación, ¿no? Porque muchos, como usted dice, tienen ciertos impedimentos físicos, pero mentalmente, intelectualmente, tienen la capacidad, ¿no? Y creo que como Estado, como país, nos falta muchísimo, porque en otros países se puede observar que realmente la inclusión es mucho mayor, o sea, en todo nivel, inclusive en el ámbito laboral, algo que aquí nos falta, ¿no? Y es algo en lo que necesitamos trabajar. Felizmente este muchacho acabó su carrera, obviamente más tiempo, pero con mucho esfuerzo. O sea, realmente nos falta mucho, ¿no? Y un poquito apoyando la participación de mi compañero que me antecedió. Acá en Cochabamba igual nos falta muchísimo, ¿no? Imagino que en Pando también, pero es algo en que, bueno, por lo menos es bueno que se toque estos temas y podamos hacer un cambio, ¿no? Gracias. Es verdad, muchísimas gracias por su participación. Es tiempo de que entre todos y todas, asumamos nuestra responsabilidad. Hemos visto que las leyes están ahí y no pueden quedarse solo en papeles, deben transformarse en la cotidianidad de las personas. Usted tiene mucha razón. ¿Alguien más? Muy bien. Estamos sobre la hora, aunque eso no es ningún problema. Y quiero decirles que para mí ha sido un verdadero gusto estar esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias por su participación en esta nuestra segunda clase. Que tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Magíster. Gracias, Buenas Buenas noches, noches. gracias, Magíster. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Magíster. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.